un axioma, estoy hablando de un elemento que es tan fuerte en sí mismo que no requiere de comprobación. Esto es importante. Hay algo que es tan fuerte y es tan válido por sí mismo que no requiere de una comprobación. Primer axioma. Y el primer axioma va en referencia a cuándo, en qué momento comunicamos. Y la realidad de las cosas es que siempre, siempre estamos comunicando. Siempre estamos comunicando. Por lo tanto, el axioma dice, es imposible no comunicar. Aun te quedes callado, algo estoy diciendo. Algo estoy diciendo. Esto lo ocupo muy comúnmente en terapia, por ejemplo, cuando me toca dar alguna sesión con alguna persona. De repente yo verbalizo algo y guardo silencio en espera de su respuesta. Y lo que le estoy diciendo es, te toca, ¿no? Es un vas, es un adelante. O a veces con el simple hecho de hacer esto, que esto es algo bien común, dicen brazos cerrados, está cerrado a la comunicación, o brazos cruzados, está cerrado a la comunicación. No siempre, esto puede ser por frío, esto puede ser por cansancio, puede ser por estrés, puede ser por falta por alguna situación emocional, no necesariamente, pero es muy común que se quiera representar de esta manera. Entonces yo hago esto y a lo mejor dicen, ¿qué está diciendo? Sin hablar estoy comunicando. Siempre, ya tenga yo proceso de comunicación verbal o proceso de comunicación no verbal, hablando del paralenguaje, siempre estoy comunicando algo, siempre. Mi manera de vestir, en este caso, por ejemplo, mi chamarra, estoy algo sport, quiere decir que estoy en un momento en donde me siento cómodo, me siento, o si me pongo traje, o si me pongo corbata, o si me pongo saco, o las chicas a lo mejor si se ponen tacón versus si se ponen zapatos, la ropa expresa, el maquillaje expresa, en todo momento estás comunicando algo. Por eso el axioma dice, es imposible no comunicar. Siempre estamos comunicando algo. Algo que, no sé, ahí depende de la interpretación. El segundo axioma es, toda interacción representa un nivel de contenido y otro nivel de relación. Fíjate bien, si yo doy una frase sencilla, vámonos a algo fácil, algo que sea fácil de digerir. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros decimos, nos vemos mañana, fíjense bien, yo con la frase nos vemos mañana, hablando del puro texto, yo le estoy indicando a una persona que espero verla el día de mañana, ¿sale? Entonces, esa parte, esa sección es de contenido. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Yo espero verte el día de mañana. Pero imagínate que lo digo así. Claro, nos vemos mañana. Ya no le estoy diciendo que nos vemos mañana o nos vemos mañana. O sea, ¿y será que sí nos veamos? ¿No? O muy comúnmente entre personas que se dejaron de ver hace mucho tiempo y, entonces, ¿qué? ¿Nos comunicamos? ¿Nos llamamos? ¿No? Y tú sabes que igual y no se van a llamar, no se van a marcar, tú ya lo tienes entredicho, pero en contenido dices una cosa, cuando en relación haces otra. Entonces, una cosa es lo que tú dices, texto, y otra cosa es cómo lo dices para que sea interpretado de una forma distinta. Entonces, es un axioma completamente válido el decir que tenemos como dos intenciones ahí. Una, más bien, es una intención más un contenido. Y el contenido y la intención, lo ideal es que fueran a la par. Sin embargo, no siempre van a la par. Pudiéramos tener en contenido algo muy racional, pero en emoción una relación con ese contenido completamente diferente. Entonces, ahí es algo bien importante. Tercer axioma, el significado de la comunicación es la relación que obtienes. Esto para mí es vital. Cuando yo le pregunto a un grupo, bueno, ¿y cómo se sienten? ¿Cómo se sintieron con el tema? Yo no espero necesariamente que ellos me digan, me verbalicen cómo se sintieron. Yo más bien observo la reacción de cómo se sintieron. Y eso es lo que a mí realmente me va a decir si están de acuerdo o no con el tema, si se sintieron cómodos o no se sintieron cómodos. Yo lo que estoy observando es la reacción, que la reacción va desde
cuál es el tono de voz, cuál es el volumen de voz, cuál es el paralenguaje y el comportamiento. Esto para mí es vital. Yo como psicólogo es algo que netamente tengo que estar observando en todo momento en un paciente. Te pongo un ejemplo. Si de repente un paciente me dice, pero es que, no sé, ¿qué me podría decir a lo mejor un paciente? Es que para mí es muy complicado hablar con mi papá. Y yo de repente le digo, ¿con tu papá? Y si él o ella tiene una reacción como de, mm, bueno, es que quizá no es con mi papá. Bueno, es que mi papá es casado y tiene una pareja. Ok, entonces aquí lo que estoy haciendo es justamente ver cuál es la reacción que obtengo yo con lo que está sucediendo. Esto que quede bien claro, chicos. Fíjense bien, pongan mucha atención a esta parte porque esto debe quedar bien claro. Todo lo que yo digo, todo lo que yo expreso, comunicando a las personas que tengo enfrente, va a generar una reacción. Hay muchas ocasiones en que los pleitos, ya sea de jefes, de superior a inferior, ahorita vamos a hablar de esta parte de lo simétrico y lo complementario, de superior a inferior, o lo que yo digo de padre a hijo, o lo que digo de hijo a padre, o lo que digo de mí hacia mi pareja, está causando una reacción, no necesariamente por lo que digo, por el contenido, sino por el nivel de relación con el contenido. Entonces, siempre va a haber algo que reacciona en un proceso de comunicación. El significado de la comunicación es la reacción que obtienes. Entonces, si yo estoy hablando y estoy expresando estoy intentando comunicar algo que sea optimista, que sea de garra, que sea de, pero veo que no estoy obteniendo, algo está sucediendo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. De repente a mí me toca dar en algunas empresas capacitación a las 7 de la mañana, 7 y 20 de la mañana. En algunos casos me ha tocado hasta las 6 de la mañana a la hora que entran. Y o es por el contrario a la hora que salen. A lo mejor van saliendo de turno y justo cuando salen a las 6 de la mañana pasan al aula conmigo. Y yo quiero llegar con energía, con punch, y la verdad es que los encuentro así, mira, así, tirados. Entonces, lo que yo digo va a causar una reacción. Si yo lo que estoy diciendo en relación lo hago en un tono muy pasivo, donde les explico amablemente todo lo que necesitan ellos saber, los voy a jetear, los voy a dormir. Eso es clarísimo. Por eso es importante que tú midas qué es lo que sucede. El responsable entonces, en ese sentido de la reacción, eres tú. Fíjense bien, y normalmente lo que hacemos es responsabilizar al otro, ¿no? Porque lo que le decimos es, no, es que me hizo sentir tristeza, es que me puse triste por lo que tú me dijiste. Y cómo lo que yo te digo a ti te hace sentir tristeza. ¿Sale? Lo que yo te digo es una cosa, lo que tú sientes es otra. Ahí hay un match que hay que ver y discutir de quién es responsabilidad de quién, qué parte es responsabilidad de cada cual. Entonces, este es un juego bien importante. Hay un significado en la comunicación y eso lo vas a ver con la reacción que tú obtienes a través del proceso de comunicación. El cuarto, las secuencias y las pautas comunicativas determinan el proceso. La manera en como yo hablo, la manera en como yo me expreso, nos dice una cosa. Esto les va a parecer conocido. Si yo les digo que necesitamos todos ponernos de acuerdo porque hay gente mala que no nos está ayudando, es que es cierto. Hay alguien en presidencia que se comunica de una manera muy similar. Por supuesto que no estoy queriendo imitarlo porque soy malísimo para imitar. Pero las pausas, el ritmo, el tipo de palabras que ocupan nos hacen justamente ver cuál es el proceso comunicativo. Si yo me pongo a hablar de manera rápida y me pongo a explicarte que a lo mejor, no sé, un proceso de reanimación cardiopulmonar donde le metemos fármacos al paciente y me pongo a explicarte cuál es la secuencia de los fármacos y vamos a meter adrenalina 1 miligramo por kilogramo de peso cada 3 a 5 minutos y luego le vamos a meter atropina o le vamos a meter amiodarona 150 miligramos, no es cierto, son 300 miligramos y empiezo a explicarte esto igual y me dices, espérame tantito, no te estoy entendiendo. Todo esto tiene mucho que ver con el qué tanto vamos a
a lograr que el de enfrente nos entienda. Las pausas son muy importantes. El proceso se guía a través de esto. El quinto axioma, la comunicación humana es digital, o sea, verbal, o es analógica, no verbal. Y ahorita vamos a ver una gráfica bien interesante de qué tan importante es la comunicación verbal, lo que estoy yo diciendo con mis palabras, y lo que yo comunico con mi expresión corporal. Entonces ahorita lo vamos a ver, ese es el quinto y el sexto. Los intercambios de comunicación pueden ser simétricos, entre iguales, o complementarios, donde existe un rango diferente. Entonces, yo les podría decir que a lo mejor entre mi esposa y yo podemos hablar de manera simétrica, aunque los casados sabrán que no siempre. O yo les podría decir que a lo mejor con mi hija o con alguna de mis dos hijas, ahorita puedo hablar de una manera complementaria, donde yo estoy en un rango porque están pequeñas, pero muy probablemente yo quisiera hablar de esta forma complementaria, estando yo en un rango superior y ellas en un rango inferior. Cuando tengan 15 años no me va a funcionar y tendré que hablar de manera simétrica. Entonces, el contexto nos dice mucho en ese sentido. ¿Sale y vale? Ahora bien, ¿cómo entender lo que nos dice el de enfrente? Fíjense bien. Hay cuatro elementos en el proceso de escucha activa. Esto desde el punto de vista psicológico, la parte, la parte humanista, hablan mucho de la escucha activa. Bueno, la escucha activa tiene que ver con estos cuatro elementos. La programación neurolingüística los tiene perfectamente definidos en este sentido como se los estoy diciendo. Así como vienen, es como los define la programación neurolingüística, básicamente las corrientes de John Grinder. John Grinder, que es un lingüista. Entonces, tomen en cuenta esto porque eso es muy importante. Calibración. ¿Qué es esto de la calibración? La calibración es que yo aprenda a observar al de enfrente para ver cuáles son los cambios en su comportamiento, ya sea con la interacción de comunicación o simple y sencillamente con lo que yo estoy pensando. Vamos a hacer un ejercicio, chicos, por favor. Pongan mucha atención a lo que voy a hacer. Me voy a acercar a la cámara. Voy a colocar un rostro y de repente lo voy a cambiar, ¿sale? Y por favor, en Meet, si alguien quiere abrir el micrófono, se lo voy a agradecer, me dice qué es lo que ustedes creen que está pasando en mí sobre las emociones que yo estoy sintiendo, ¿sale? Y igual en YouTube pudiéramos hacer el ejercicio. Díganme ustedes, por favor, cuáles son las emociones que ustedes creen que yo estoy sintiendo. Entonces voy a mover tantito el micrófono, simple y sencillamente me voy a colocar así. Ok, acabo de tener 3 rostros, quizás hasta 4, en comportamiento. Por favor, ¿alguien se anima a decirme qué es lo que emocionalmente estaba pasando dentro de mí? ¿Alguien se anima? Adelante, adelante. Bueno, yo lo que vi fue como que primero pensamientos, Ok, sospechando ideas, ok. de repente tristeza, de repente como, para mí fue como recordar o pensar en algo bueno y felicidad. Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer el ejercicio y decirme qué es lo que cree que yo estaba pasando emocionalmente? A ver si coincide justamente esto. ¿No? Ahí espero algunos comentarios en YouTube, a ver si alguien se anima por allá. Bueno, justo, muchísimas gracias. Justo lo que acaban de hacer ustedes, o lo que acaban de demostrar ahorita, es tener la capacidad de calibrar. La calibración es poderme percatar de cuáles son los cambios que existen tanto en la fisiología como en la emoción, como en el comportamiento, como en la postura, como en la voz de una persona. Eso es calibrar. Ver, observar detenidamente y darme cuenta, percatarme de qué sucede con el de enfrente. Si ustedes recuerdan el primer axioma donde les dije es imposible no comunicar,
se acaban de dar cuenta que justamente es imposible no comunicar. Porque yo con estos rostros que puse, al final les comuniqué algo. De una manera quizá muy sencilla. Les comuniqué algo. Y el hecho de que ustedes lo percaten y lo puedan recibir y se den cuenta de eso justamente que hicieron fue calibrar. Entonces, la calibración ahí está. ¿Por qué es que podemos hacer este proceso de calibración? Normalmente es porque nosotros tenemos la capacidad de percibir las emociones del de enfrente. Es todo un proceso fisiológico. Hay unas células aquí, unas células que se llaman células espejo, que nos permiten hacer este proceso. Y es un proceso como extrasensorial. Es una situación en donde mis células se percatan de cuáles son las imágenes que ven, y esto nos permite ver a un niño tierno como tierno, a un bebé, y decir, ah, qué tierno. ¿Por qué? Porque estamos observando y estamos calibrando algo. O ver a un animal a lo mejor y que nos dé terror, que nos dé miedo. Entonces, porque estamos calibrando de manera adecuada. Entonces, esto es calibrar, esa capacidad que tú tienes de observar al otro y darte cuenta qué es lo que está pasando en él, qué es lo que está pensando. Debemos ser muy buenos para calibrar. Una persona que sabe comunicar bien, que sabe comunicarse de manera adecuada, digamos que es buena para comunicarse, sabe qué decir dependiendo de la calibración que ha determinado con el de enfrente. Imagínate que tú llegas al banco, o más bien, imagínate que tú eres cajero de un banco o cajera de un banco. Y llega una persona con una energía de prisa. Hola, ¿cómo estás? No, sí, bien, es que aquí traigo este cheque, si me lo puedes cambiar, por favor. Y tú ves que observas y está viendo el reloj, está movido, está tenso, sabes que está nervioso, muy probablemente tenga prisa. Calibrar es darme cuenta que sus actitudes son como de prisa y hacer rapport, que ese es el siguiente, ahorita les hablo de qué es el rapport, sería preguntarle, ¿tiene usted prisa? Sí, ando un poco tareado. Me voy a apurar lo más que pueda para que usted tenga oportunidad de salir rápidamente. Eso es hacer rapport. Pero lo primero que tengo que hacer para poder hacer rapport es calibrar, ver cuáles son. Ahora imagínate que viene una viejita. Viene a hacer su trámite con toda calma. Joven, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué calor hace, ¿verdad, joven? Híjole, es que este año ha sido brutal. Y luego esta mascarilla tan incómoda, joven, que hay que traerla todo el día. Está cañón. Porque el calor y luego la mascarilla, uno acaba, pero sí en serio. Si tú calibras de manera adecuada, te darás cuenta que esta persona no quiere, no le interesa ser rápido. A él lo que le interesa es tener un proceso agradable, un día bueno, quizá ha decidido que va a ser un muy buen día para ella, o sea, trae otro chip. Esto es calibrar. Entonces es muy importante que tú aprendas a calibrar y a distinguir qué es lo que está sucediendo con el de enfrente. Y después pasamos al siguiente elemento, que para poder lograr el rapport, entonces necesitas calibrar bien. Y el rapport tiene que ver mucho con la conexión que haces con las personas o con la persona que tienes enfrente. El rapport lo podemos definir justamente con esa conexión que existe, no nada más en emoción, sino también fisiológica. Hay un estudio que se hizo, no recuerdo en qué, por parte de qué universidad fue, me parece que fue la de Harvard, pero no estoy completamente seguro. Lo que hicieron fue tomar pacientes de un hospital, del área de psicología, y lo que hicieron fue hacer como dos salas. Una en donde se les daba terapia a los pacientes en el típico estilo psicoanalista. El terapeuta se encontraba en un sillón y el paciente se encontraba en un reposet, recostado, verbalizando su historia. Y en otra en donde se encontraban prácticamente de frente, ligeramente angulados, y tenían la oportunidad de interactuar y de verse. Pues bien, fíjense, estaban conectados ambos, tanto terapeuta como el paciente, a un monitor de signos vitales. Se demostró que los pacientes que estaban en proceso a partir digamos que de un ejemplo o común del psicoanálisis, donde está el terapeuta y está el paciente verbalizando, no tenían una conexión fisiológica. Ni su ritmo cardíaco embonaba, ni su frecuencia cardíaca, ni su respiración, ni su presión arterial. Eran completamente distintos. Sin embargo, los que estaban observándose podían medir su respiración, igualaban la respiración
igualaban el trazo electrocardiográfico, igualaban la presión arterial, igualaban la frecuencia respiratoria, todo, la frecuencia cardíaca, todo lo estaban igualando. Eso es muestra clara de que existe un rapport. ¿Cuántas veces no han tenido ustedes una sensación similar a esta? Conocen a una persona, comienzan a platicar y después de 5 minutos se sienten en tal confianza como si fuera alguien que conocieron desde hace muchísimos años. Bueno, lo que sucedió es que se logró un rapport adecuado, hay una conexión, se logró ese rapport, ¿sale? Es algo que en recursos humanos también se busca mucho. Yo, así se dice, yo busco como personal de recursos humanos que la persona que entre, hacer una conexión rápida con él. Entonces, y si es hábil el que es entrevistado, llegará y observará la oficina y verá que tiene un escudo del Cruz Azul y dirá, oye, ¿le vas al Cruz Azul? A lo mejor no le voy yo al Cruz Azul, ¿no? Un ejemplo mío, yo no veo fútbol. A lo mejor dirá, ah, sí, ¿tú a qué equipo le vas? No, la verdad es que te soy sincero, no veo fútbol, pero me llamó la atención que le vas al Cruz Azul. Entonces empieza a haber una plática y empieza a haber una conexión. Hay ocasiones en que con ciertas personas se logra tener una conexión, un match muy padre. Hay ocasiones en que no se logra hacer rapport con alguien. Es clarísimo, ¿no? Entonces es un no me cae, no lo trago, no existe un match, no hay una conexión. A eso se refiere el rapport. Bueno, mientras mejor rapport, obviamente, mejor proceso de comunicación se da. Muchísimo mejor. Mientras mejor calibración, mejor rapport puedes hacer. Cuando yo doy los cursos de primeros auxilios psicológicos presenciales, siempre les digo, te pones enfrente o ligeramente de lado de la persona que ha sufrido de este trauma y vas a intentar igualar su respiración. ¿Cómo? Sí, vas a intentar imitar su ritmo de respiración. Al grado que cuando tú ya estés respirando casi igual que el paciente, dale 1 o 2 minutos de esa manera y luego tú comienzas a cambiar el ritmo de respiración a algo más relajado. Con pausas para que él sienta cómo estás relajando y va a empezar a hacer lo mismo. Esto ayuda, es parte del rapport y de la conexión que se logra. Entonces es muy bueno. Posiciones perceptuales, el siguiente. Las posiciones perceptuales van muy encaminadas a que tú te pongas en diferentes posturas versus la situación en la que te encuentras. Si yo me encuentro platicando con alguien y yo estoy platicando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tengo una conversación, pudieras tú colocarte en una posición perceptual distinta, ahora en el lugar del otro, o en una posición perceptual fuera de. Ayer lo estuvimos platicando. Les voy a contar una historia donde esto me pasó de una forma muy muy clara. Es algo vergonzosa porque sucedió algo que no me gusta hacer, pero se los voy a platicar para que lo tomen en cuenta. En una ocasión, estando en el centro de entrenamiento, el centro está enrejado, tiene una reja, una malla ciclónica. Estamos prácticamente en medio de la sierra, hay algunas casitas ya por ahí que están llegando. Estaban los alumnos esperando a que terminaran de limpiar el aula. Entonces estaban haciéndole limpieza al aula y estaban afuera en unas banquitas esperando a que terminaran de hacer limpieza del aula. Y estaban los alumnos platicando, cotorreando entre ellos. Era un grupo de alumnos de una empresa, alumnos de técnicos en seguridad o brigadistas básicos, no recuerdo bien, pero era del curso presencial. Todos uniformados, de rojo, overol, ya listos para entrar al aula y comenzar su proceso educativo. Pero como estaban echando carrilla entre ellos, gente que se conoce desde hace mucho tiempo, estaban risa y risa. A lo lejos, les voy a decir que quizás a unos 200 metros, estaba un joven por decir algo, un cuate, ya a unos 35, a lo mejor 40 años, tomado. Pero tomado, o sea, estaba bien servido. Yo casi podría asegurarte que no nada más traía alcohol. Pero bueno, eso es una situación como de que yo pudiera presumir sin estar cierto si era o no verdad. Entonces, ellos estaban en su cotorreo, estaban vacilando, y obviamente como se estaban riendo, aquel estaba pensando que estos de aquí se estaban riendo de él. Entonces él en su alucín, en su alcohol y en lo que tuviera de encima, estaba enojándose y desde allá mentando madres. Y nada. La verdad es que nadie le hacía caso porque ni siquiera lo estaban fumando. Los chicos estaban en su cotorreo echándole carrilla a uno en específico, típico cotorreo de chavos, ¿no? Son puros hombres.
Pasan 5 minutos, 10 minutos y se acerca aquel vecino, amigo, a la reja y comienza a platicar con ellos y a decirles que por qué se están burlando y que de qué se están riendo. La verdad es que ellos, en el mismo relajo, hombres, prácticamente se dieron la vuelta, se voltearon y ni siquiera le hicieron caso. Bien, ahí terminan de limpiar el aula, les digo, chicos, pásense, se pasan al aula, yo salgo por unos plumines y cuando salgo por unos plumines, este amigo se dio la vuelta al terreno y estaba entrando por una reja del otro lado, que es la reja que estaba abierta. Cuando yo lo veo, ya está dentro de las instalaciones con toda la intención de guerra, de pelea. Yo cuando lo veo, la verdad es que sí me emprendí, no les voy a decir que no, me encendí mucho porque dije, ¿qué le pasa a este cuate? ¿Qué pretende? ¿No? O sea, no, fue como un... No puede ser posible. Llego, lo freno, lo paro y ¿qué pasó, amigo? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Por qué estás aquí o qué? No, es que están hablando de mí. Le dije, no, a ver, momento. De ti no está hablando nadie. Discúlpame, tú vienes tomado, estás en unas condiciones muy malas y yo creo que mejor retírate porque estás en propiedad privada y te estás metiendo en problemas tú solito. Pero mientras yo le decía lo que le decía, mi mente estaba viajando de la siguiente manera y es a lo que quiero llegar, posiciones perceptivas. Yo tenía enfrente al amigo, pero hagan de cuenta que yo me veía, es como si te salieras, como si tu espíritu se saliera, ¿sale? Y yo me veía y veía cómo estaba Alejandro y estaba el amigo aquí y cómo esta persona de aquí arriba estaba en perfecto control de sus emociones y decía, Alejandro, no es razonable que le hagas algo o que lo agredas. Está mal. Entonces era como un rollo de... Mi mente me estaba hablando y me decía, tranquilízate, relájate, este cuate está mal. Y mira, velo en qué condiciones está. Y alguien aquí, y era yo, obviamente, me estaba hablando y me estaba colocando yo en una tercera posición. Entonces, esto mismo es un ejercicio que hacemos a veces en terapia, donde yo hago que mis pacientes se coloquen en una segunda posición, o es muy bueno, pero eso es para que te des una idea de qué es lo que se sucede con las terceras posiciones, las segundas posiciones o las primeras posiciones. A esto se le llaman posiciones perceptuales. ¿Cómo me percibo yo de forma distinta, saliéndome un poquito del contexto? En algunas ocasiones, cuando yo le pido a algún alumno que haga una crítica de lo que hizo, le digo, por favor, aléjate, ve cómo estás tú en esa posición y ahora como en tercera posición, es más, hablando como, a ver, tú, Alejandro, ¿has hecho esto bien y esto mal? Ni siquiera diciéndolo en primera porción, en primera persona, sino en tercera persona le digo, critícate. Hazte una crítica constructiva o una crítica destructiva, tú defines porque eres tú el que estás criticando a ti mismo. Y le digo, le permito que se haga una crítica. Entonces esto es muy bueno, a eso se refieren las posiciones perceptuales. ¿Para qué nos sirven en el proceso de comunicación? Nos sirve para lo siguiente, nos sirven para entender qué es lo que sucede con el de enfrente. Entonces, obviamente al entender lo que sucede con el de enfrente, en este caso, yo aquí arriba diciendo, mira, no, está mal, bla, 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 y así me veía, se los juro que en mi mente esa era la imagen que yo tenía. Entonces, lo que sucede es que estoy entendiendo los conceptos y es como si un tercero me estuviera diciendo, tranquilo, papá, mira, bla, 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 y esto me permite entender las necesidades de enfrente, a lo que llamaríamos empatía, que es muchísimo más allá de entender necesidades, entender emociones, entender procesos lingüísticos, entender comunicación, entender todo lo que viene desde afuera. Eso es un ejercicio muy bueno. Y obviamente el último patrón básico que tiene que ver más ya con un estado de comportamiento es cuál es mi estado actual y cuál es mi estado deseado. Entonces, ¿cuál es mi estado actual en este momento? ¿Cómo me siento yo para mi proceso de comunicación? Quizá a lo mejor voy a empezar esta conferencia, ¿no? Pero hace 20, 30 minutos, una hora, yo estaba así como de flojera, ¿no? Quizá tomándome una copa, quizá echando... ¿Cuál era mi estado en ese momento? Era muy relajado. Ahorita yo entro ya en un estado deseado, ¿no? Un estado donde yo me siento apto con todas mis facultades, potente, con ganas, con energía, lo que quiero decirte lo enfoco, es diferente. ¿Cuál es mi estado actual y cuál es mi estado deseado? Esto es muy importante, porque para quienes van a entrar en un proceso de comunicación, necesitamos medir esto. Imagínate que tú vas a entrar a una junta, a una reunión.
y te sientes cansado, agotado, no has comido, agotada, no has comido, te desvelaste, los hijos no te dejaron dormir, tienes broncas, te echaron problemas por una situación que pasó en el trabajo, pero vas a entrar a una junta con directivos o con tu jefe o con gerentes, no sé, en donde se deciden cosas importantes, pero tú estás así. ¿Qué haces para darte cuenta cuál es tu estado, pero entrar en un muy buen estado a la reunión? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos puede pasar. Yo necesito entrar en el mejor estado emocional posible, porque no comunico igual. ¿Así? ¿Con flojera? ¿Sin ganas? ¿Sin deseo? Que con todos mis recursos en potencia. Por supuesto que no comunico igual. Entonces, un patrón básico para este proceso no nada más tiene que ver con la comunicación, pero sí nos ayuda para esto y otras cosas más, es que yo identifique cuál es mi estado actual y cuál es el estado deseado con el que yo voy a iniciar mis procesos de comunicación. Bien importante, cómo me quiero presentar ante los demás y cómo es que le voy a hacer para entonces generar este estado, digamos que adecuado de comunicación. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que distinguir entre todo esto? Esto es algo muy común de la programación neurolingüística. Todas las personas nos dicen, o los que dan este tipo de capacitación, si son buenos, nos dicen que tenemos un sistema perceptivo o sistemas representacionales